Buenas tardes compañeros, entonces en la tarde de hoy continuando con la explicación de Urban Code, vamos a continuar para este caso con los primeros pasos en la creación tanto de un componente como de aplicaciones y ambientes y los procesos de los mismos. Entonces vamos a tomar como base este documento para el nombramiento de elementos de despliegue. Entonces vamos a continuar con este orden, ¿sí? Primero vamos a crear una aplicación, entonces nos dice acá que para el nombramiento de una aplicación se debe poner el nombre de la aplicación en mayúscula dentro de Urban Code. Entonces vamos a continuar acá en Urban Code, vamos a loguearnos, vamos a ingresar a la pestaña aplicación y vamos a darle acá en crear aplicación. Entonces allá nos indicaba que era el nombre de la aplicación en letras mayúsculas. Vamos a ponerlo así. Y acá podemos hacer una breve descripción de lo que va a hacer esta aplicación. Vamos a suponer que es de un punto EAD. Entonces, aplicación para el despliegue de punto EAD. Acá en equipos voy a quitar estos dos, les voy a explicar cómo sería. Para agregar uno le damos acá en más y acá ponemos el nombre del equipo, seleccionamos y le damos a añadir. Listo. Vamos a cerrar esta pestaña. En plantilla de aplicación no vamos a seleccionar nada. En esquema de notificación escogemos notificación exitosa. ¿Qué es este esquema de notificación? Es la notificación que le llega a los de este equipo en la hora de realizar un despliegue, si fue exitoso o no. Eso es un correo que les llega a ese grupo informándoles cómo fue el despliegue de esa aplicación. Entonces cuando vamos aquí guardar, ya nos aparece acá todas las opciones de una aplicación. Quedó nombrada como primeros pasos UCD. Acá en configuración, si nosotros queremos, le podemos hacer alguna modificación con respecto a equipos, nombres o notificación que habíamos hecho previamente. Entorno, entonces vamos a continuar acá guiándonos con el documento. Dice que deberíamos crearle un entorno a esa aplicación o un ambiente. Y el nombramiento sería de este modo, que es dependiendo del ambiente donde vaya a ser desplegado esa aplicación, puede ser en pruebas, en desarrollo o en producción. Asimismo se va a nombrar el ambiente. Para este caso le vamos a dar crear entorno y va a ser en pruebas. Vamos a poner acá para hacer rápido el video. Primeros pasos, ¿sí? PP Prueba. Y acá le vamos a poner descripción. Lo mismo, una descripción corta de lo que va a hacer esta aplicación y el entorno. Acá le podemos quitar este equipo y dejamos el de nosotros. Si queremos le ponemos acá un color, como va a quedar pintado, digamos, ese entorno, y le damos acá guardar. Acá damos todo igual, guardar. Acá ya se nos crean los entornos o el entorno. Una aplicación puede tener para pruebas, para desarrollo y para producción, pues cada entorno. Y continuemos acá guiándonos con el documento. Entonces nos dice que debemos crear como tercer punto un componente y el modo de nombramiento de ese componente es com de componente en mayúscula, el nombre de la aplicación y qué artefacto va a desplegar. En este caso va a ser un EAR. Vamos a copiar el ejemplo acá. Para crear los componentes, entonces vamos acá a la pestaña componentes. Este debe unir también. Entonces vamos a eliminar este de acá.
o mejor vamos a tomar este como base para no hacerlo tan largo. Entonces vamos a nombrarlo primeros pasos EAR, una descripción, le damos acá en equipos, en plantillas, desplegamos y vamos a escoger una plantilla para un despliegue, en este caso de WebLogic. Como lo vieron, es un punto EAR. En versión de la plantilla escogemos que va a ser la más reciente. Acá en tipo de configuración de origen encontramos varias opciones en las que está un file system versionado. Quiere decir que está ya previamente en una carpeta, un directorio compartido, desde el cual vamos a tomar esos artefactos. Otras opciones que tenemos es acá Subversion, para utilizar un repositorio que en algunas aplicaciones de desarrollo nos comparte ese directorio. En Git si tenemos versionadores en GitHub. Entonces para el caso puntual vamos a escoger versionado. Acá vamos a ingresar la ruta donde está ese archivo, donde vamos a tomar ese archivo, que normalmente es desde un servidor y es la ruta interna del servidor, no es el directorio compartido que vemos nosotros, sino ya directamente dentro del servidor en qué partición y directorios está. Acá seguimos, vamos a dejar acá igual, acá vamos a seleccionar importar versiones de forma automática, copiar a CodeStation, eso quiere decir que va a guardar como un backup de esa versión dentro de Urban Code. Vamos a escoger acá que las nuevas versiones nos la importe desde un agente único, que en este caso va a ser el REA04. Acá pueden estar este agente o los agentes que estén asociados al proyecto que ustedes vayan a implementar la automatización dentro de Urban Code. Entonces el REA04 en el dominio BAMBTA le damos guardar y ya quedaría creado nuestro componente. Este componente, como previamente ya estaba creado, normalmente en este botón encontramos las mismas opciones que estábamos viendo allá, por agilizar el video. ¿Listo? Seguimos acá con el orden que nos indica el documento. Dice que le deberíamos crear un proceso al componente. Entonces ese componente, vamos a entrar al componente, tiene acá diferentes pestañas en las que está cuándo se ha utilizado, la configuración del mismo. En esta configuración nosotros vamos a propiedades de componente y las propiedades son variables que van a llamar estos valores, como el tipo del despliegue o el nombre del despliegue. Estos valores, digamos que hay unas variables previamente definidas en el proceso de despliegue directamente de este componente. Vamos a entrar acá a procesos, vamos a entrar acá al despliegue componente y este proceso se nos carga de manera automática porque al principio, cuando creamos el componente, le escogimos una plantilla de componente que fue la de WebLogic. Entonces esta plantilla ya está previamente configurada y con los respectivos valores o variables que van a llamar los valores que le hayamos ingresado en su momento en diferentes campos. Para este caso, esta variable está a nivel de ambiente o environment. Está seteado con un valor de WebLogic.rutaDespliegue. Y adicional tiene acá otros despliegues. Entonces vamos a darle acá a cancelar. Esto es como para que vean qué proceso está. Para este caso el de WebLogic, primero suprime, luego descarga, detiene el EAR, o sea, va y se conecta a la consola de WebLogic, detiene el EAR, lo desinstala, lo instala y inicia ese EAR. Eso por este lado de componentes. Podemos ir acá atrás.
Y acá en versiones lo que podemos es hacer, como ya tenemos configurada una importación automática, él está yendo hasta el REA 04 a buscar si hay algo nuevo. Entonces vamos a ponerle allá algo nuevo de modo de prueba, REA 04. Esta es la ruta. Vamos a buscar, nosotros pusimos un ejemplo con GDA. Estos directorios, en el momento que se vaya a implementar alguna automatización, lo que nosotros hacemos es que como yo tengo administración del servidor, yo lo creo, ustedes me solicitan crear algún directorio nuevo en el cual se vayan a poner los artefactos a desplegar y los creamos. Paso seguido les doy la ruta y pueden hacer el proceso que ya previamente les expliqué para la creación del componente. Entonces acá en GDA yo creo una carpeta de prueba que se llama con pruebas iniciales. Acá a esta carpeta le voy a agregar un EAR de ejemplo. A ver si encontramos por acá. Este puede ser este de ejemplo. Entonces, dentro de la carpeta con pruebas, vamos a crear otra carpeta con una fecha. Puede ser este formato de fecha. La copiamos acá y la pegamos. Y dentro de la carpeta con este formato de fecha están los artefactos. Vamos a desplegar un UART. Entonces acá vamos a darle a actualizar. Nos debería traer esa nueva versión acá. Mientras la trae voy a seguir explicando acá y guiándonos con este formato el paso a seguir. Entonces ya creamos un proceso de componente. Ese proceso, pues acá en el caso de que no haya o que no vamos a utilizar una plantilla, pues acá nos dice cómo nombrarlo. Pero como ya utilizamos una plantilla de despliegue de WebLogic, no fue necesario tener en cuenta este. Entonces acá nos dice para el componente, para la aplicación. Entonces ahora vamos a ir a la aplicación y le vamos a crear un proceso. Vamos a ver si acá nos importó. No, él continúa ahí importando. Ahorita miramos otra vez. Vamos a ir a aplicaciones. Primeros pasos. Ya como creamos el entorno nos aparece acá. Ahora lo que vamos a ir es a componentes y a añadir el componente que previamente creamos. Primeros pasos. Le damos guardar. Entonces ya tenemos asociado el componente, él está importando en este momento. Dice que no tiene ninguna versión importada todavía. Vamos a crear el proceso de la aplicación. Es crear proceso y acá nos dice cómo nombrar ese proceso. Entonces dice que deberíamos ponerle despliegue y el nombre de la aplicación en mayúscula. Entonces despliegue y vamos a ponerle acá pp. Una descripción. Acá lo dejamos automático. Comprobantes de ejecutar y guardar. Y acá nos muestra el entorno de cómo debería estar ese proceso del componente. Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar ese componente. ¿Cuál componente? El que ya está asociado ahí, que es con primeros pasos. Él lo toma automático. Le damos a aceptar y guardar. Volvemos acá. Vamos a continuar con el archivo. Y acá dice el nombramiento de las variables. Las variables que deberíamos poner a nivel de aplicación o a nivel de componente, como lo vimos en este componente. Desde acá también podemos entrar al componente y ver en la configuración
las variables a las que hace referencia el formato, que son estas. Estas variables, entonces, como yo previamente lo indicaba, donde se usan son acá en este proceso. A la hora de llamar los valores de nombre del despliegue, ¿sí? Acá está. Esto es una plantilla, por lo tanto no se debe modificar ni hacer ningún cambio interno para no afectar el despliegue. Y desde aplicaciones, entonces vamos a ir acá. Ya creamos, digamos, esas variables. Ahorita en aplicaciones creamos otras. Acá nos muestra el formato un poco también en cómo haríamos ese proceso de crear un componente. Para el caso puntual vamos a crear un entorno de esta aplicación. Entonces para crear un entorno vamos acá a la pestaña de recursos y acá en recursos voy a tomar como ejemplo este. Si nosotros le damos crear árbol de recurso superior, entonces también hay un formato de nombramiento que viene a ser resource guión al piso y nombre de la aplicación. Acá se le puede dar una descripción, le quitamos los equipos o añadimos equipos que necesitemos y le damos guardar. Cuando damos guardar nos va a aparecer acá la carpeta en la que podemos decirle desde estos tres puntos añadir agente. Buscamos el agente al que va a estar asociada la aplicación, para este caso GDA P04 y P01, y dentro del agente, cuando ya esté agregado, le podemos dar añadir componente. Y los componentes que agregamos, ¿cuáles son? Pues los primeros pasos, que fue el que creamos previamente o el que en su momento esté creando, y lo mismo, vamos a guardar. Entonces un árbol de recursos tiene la carpeta que contiene esos recursos, tiene el agente que contiene esos recursos y también tiene los componentes de ese agente donde se van a desplegar. Entonces uno puede tener varios componentes, varios agentes asociados a un recurso. Entonces ya desde la aplicación, como ya tenemos creado el entorno, lo que hacemos es llamar ese entorno. Vamos a poner como ejemplo el de GDA. Le damos acá y le damos guardar. Y acá se nos agrega. ¿Sí? Eso por ese lado de la aplicación. Entonces ya tendríamos proceso del componente por medio de la plantilla que escogimos para WebLogic, proceso de la aplicación que fue el que creamos para instalar ese componente, le asociamos un entorno y a ese entorno le asociamos unos recursos. Entonces esto es como un video de los primeros pasos para crear un componente y asociarle a una aplicación los componentes creados y los entornos a los que se van a comunicar para el proceso del despliegue en los diferentes componentes. Para el caso puntual, recordemos que fue el despliegue de un WebLogic, de un EAD.